Algunas capturas parecen completamente normales, hasta que algo dentro de la red comienza a moverse con una fuerza imposible de explicar, y cuando finalmente emerge del agua, los detalles simplemente no encajan con nada conocido. Desde antiguas leyendas perdidas en las profundidades hasta criaturas gigantescas apareciendo de manera inesperada, esto ya no parece solo pesca. Con cada ola que golpea la costa, algo más extraño y difícil de ignorar parece acercarse al mundo humano. Durante un recorrido turístico frente a las costas de Australia, una cámara logró grabar un momento impresionante cuando una enorme ballena jorobada salió a la superficie justo al lado de una embarcación llena de turistas. El gigantesco animal marino apareció con una tranquilidad majestuosa, dejando a todos sin palabras mientras permanecía unos segundos observando antes de volver a sumergirse lentamente. Los pasajeros quedaron maravillados al presenciar algo tan raro y poderoso tan cerca de ellos, y es imposible ver escenas así sin recordar lo inmensa y perfecta que puede ser la creación de Dios. El océano guarda una belleza tan grande que muchas veces el ser humano olvida que hay cosas demasiado complejas y maravillosas para existir por simple casualidad. A inicios de este año, el 6 de febrero, un pasajero que viajaba por las congeladas aguas del océano Ártico descubrió algo perturbador flotando entre el hielo. Una gigantesca figura congelada con apariencia de tiburón prehistórico. El cuerpo estaba increíblemente conservado y tenía un tamaño comparable al legendario megalodón. Su aspecto rugoso y antiguo hacía que pareciera una criatura salida de otra era. Quienes estaban a bordo no podían decidir si estaban observando un fenómeno natural extremadamente raro o algo mucho más inquietante. El hallazgo rápidamente se volvió viral y desató preguntas sobre si criaturas semejantes todavía podrían existir ocultas en las profundidades más remotas del planeta. Y aunque el hombre ha explorado muchísimo, la realidad es que todavía conocemos muy poco del océano. El 17 de diciembre del año 2025, un pescador comercial cerca de las costas de Oregón grabó durante una jornada nocturna algo que hasta hoy continúa sin explicación. Mientras la tripulación levantaba la red, comenzaron a notar movimientos extraños. Uno de los hombres decidió grabar, y la cámara captó una figura pálida con forma casi humana, sujetándose de la malla como si intentara escapar. Segundos después, la criatura logró liberarse y cayó nuevamente al agua. La red apareció rasgada desde el interior, y entre los restos encontraron un fragmento rígido y brillante, que no coincidía con ninguna especie marina conocida. El objeto fue enviado a una universidad para análisis, pero jamás se revelaron los resultados. El pescador, según se reportó, nunca volvió a salir al mar. En otro caso, un pescador compartió en redes sociales el momento en que logró capturar un enorme atún rojo, casi del tamaño de su propio cuerpo. Según contó, la pelea duró cerca de 1 hora, y cada minuto parecía interminable. El pez era tan gigantesco que miles de personas quedaron impresionadas al verlo colgado junto a la embarcación. Un atún de ese tamaño puede llegar a costar entre 400,000 y 800,000 pesos mexicanos, convirtiéndose en una de las capturas más valiosas del año. Pero incluso en medio de historias de dinero y récords, muchos olvidan algo importante: ningún tesoro material puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar en el corazón humano. En una playa cuya ubicación nunca fue revelada, un visitante grabó algo extremadamente extraño después de una fuerte ola. Sobre la arena oscura quedaron varadas cerca de una docena de pequeñas criaturas con cuerpos que parecían mezclar rasgos humanos y peces. Lo más inquietante era que todas seguían vivas e intentaban arrastrarse de regreso al agua. El video se difundió rápidamente y muchas personas comenzaron a afirmar que finalmente existía evidencia real de sirenas. Sin embargo, ninguna autoridad marina pudo confirmar qué eran realmente aquellas criaturas. El mar siempre ha estado rodeado de historias y misterios, pero también es cierto que el miedo y la imaginación pueden hacer que las personas vean cosas que no comprenden. Por eso es importante recordar que no todo lo desconocido debe alejarnos hacia la oscuridad o la obsesión, sino acercarnos a la prudencia, a la paz y a la búsqueda de la verdad. En otra expedición, la tripulación de un enorme barco pesquero encontró un tiburón gigantesco atrapado entre sus líneas. Calculaban que medía entre 7 y 9 metros de largo y parecía extremadamente viejo. Lo más extraño era el estado de su hocico, completamente desgastado y cubierto de marcas profundas, como si hubiera pasado décadas rozando algo imposible de identificar. Los pescadores quedaron impactados tratando de imaginar qué clase de vida había tenido aquella criatura, y mientras algunos solo veían un depredador aterrador, otros no podían evitar pensar en cuántos secretos siguen escondidos bajo el océano.
En el año 2021, una pescadora australiana llamada Michelle Van Suys Chicale se volvió famosa tras capturar un gigantesco atún de más de 450 kilos. La lucha fue tan intensa que parecía imposible que pudiera lograrlo sola. Cuando finalmente el pez subió a bordo golpeando violentamente la embarcación, ella gritó emocionada al darse cuenta de lo que había conseguido. Capturas así son extremadamente raras y quedaron registradas como uno de los momentos más impresionantes de la pesca deportiva moderna. También hubo un extraño caso en Japón, donde un pescador sacó del mar un rarísimo pez dragón cerca de Okinawa. Lo inesperado ocurrió cuando el animal comenzó a emitir destellos intensos de luz, como si estuviera generando electricidad. Aunque algunas especies marinas poseen capacidades eléctricas, ese comportamiento nunca había sido registrado en peces dragón. El video rápidamente llamó la atención de miles de personas debido a su apariencia casi sobrenatural. Y aún así, la naturaleza sigue demostrando que muchas veces lo más increíble no viene de películas ni de leyendas, sino de la creación misma. Un capitán de pesca comercial llamado Scott Campbell y su tripulación lograron romper su propio récord al capturar un gigantesco atún rojo de casi 3 metros de largo y más de 360 kilos frente a las costas de Massachusetts. Después de una pelea intensa, el pez fue enviado directamente a un mercado local y su valor final terminó siendo mucho menor a las exageradas cifras millonarias que suelen aparecer en Internet, porque muchas veces la realidad supera la ficción y no todo lo impresionante necesita convertirse en fantasía para causar asombro. En otro polémico video transmitido durante un documental sobre megalodones, un investigador aseguró haber encontrado evidencia de un enorme tiburón que no coincidía con ninguna especie moderna. Según él, las proporciones del animal eran demasiado grandes incluso para un tiburón blanco adulto, alimentando nuevamente la teoría de que algunos descendientes de criaturas prehistóricas podrían seguir vivos en las profundidades. Aunque muchos científicos rechazaron estas afirmaciones, jamás pudieron desacreditar completamente las imágenes. Y quizá esa sensación de misterio es precisamente lo que hace que el océano continúe fascinando tanto al ser humano, porque el hombre siempre ha buscado respuestas, pero muchas veces las respuestas más importantes no están solo bajo el agua, sino arriba, mirando hacia Dios. Uno de los casos más perturbadores ocurrió cerca de Miami en noviembre del año 2025, cuando un grupo de amigos sacó de su red una criatura imposible de identificar. La parte inferior parecía completamente marina, pero el torso y los brazos tenían una apariencia inquietantemente humana. Mientras intentaban subirla al bote, el ser rompió la red y comenzó a moverse violentamente mientras uno de ellos grababa todo con su teléfono. Ningún especialista logró identificar lo que aparecía en el video, y hasta hoy no se sabe qué ocurrió con aquella criatura después del encuentro. En China, una enorme ballena cachalote de más de 40 toneladas apareció muerta en la playa. Durante la autopsia, descubrieron una red de pesca de más de 8 metros atrapada en su estómago. No había restos de comida en todo su sistema digestivo, indicando que el animal llevaba mucho tiempo sin poder alimentarse. El caso se volvió viral y reabrió la conversación sobre el daño silencioso que los desechos humanos causan en los océanos. Historias así también deberían hacernos reflexionar sobre cómo tratamos la creación que Dios nos dejó para cuidar. Porque destruir el mundo que habitamos no solo afecta a animales y mares, también habla del corazón humano y de la responsabilidad que muchas veces ignoramos. Cerca de una playa en India, pescadores encontraron atrapada en sus redes una extraña anomalía marina que emitía sonidos aterradores. Algunos aseguraban que tenía características humanas en la parte superior del cuerpo. Los biólogos marinos alejaron rápidamente a curiosos y comenzaron a trabajar en privado, dejando el caso rodeado de misterio. Años antes, en Pakistán, un tiburón ballena gigantesco de más de 12 metros apareció muerto en la costa. Era tan enorme que necesitaron 2 grúas para moverlo. Su tamaño dejó sorprendidos incluso a expertos marinos acostumbrados a ver grandes criaturas oceánicas. En el Amazonas, el famoso pescador Jeremy Wade creyó haber atrapado algo sobrenatural mientras luchaba desde una pequeña canoa contra una fuerza gigantesca que se negaba a salir a la superficie. Cuando finalmente apareció, descubrieron que se trataba de un inmenso arapaima de más de 110 kilos. El antiguo pez parecía un monstruo de río y demostró por qué tantas leyendas nacieron alrededor de las aguas amazónicas. Muchas veces, las historias más increíbles tienen una explicación real, pero eso no les quita lo impresionantes. Y quizás ahí está una gran enseñanza. Dios no necesita inventar fantasías para sorprender al mundo. Su creación ya es suficientemente asombrosa.
En Chile, pescadores capturaron un enorme pez remo de casi 6 metros, conocido popularmente como el pez del fin del mundo. Según antiguas leyendas, la aparición de estos animales estaría relacionada con desastres naturales. Miles de personas acudieron al puerto para observar aquella criatura de las profundidades, mientras el video recorría internet acumulando millones de reproducciones. Finalmente, en Australia, un joven de apenas 17 años logró capturar uno de los atunes más grandes jamás registrados en la historia del país. El pez pesaba alrededor de 135 kilos y tenía una edad estimada de 30 años. Incluso pescadores experimentados quedaron sorprendidos por el tamaño y la fuerza del animal. Historias como estas nos recuerdan que el océano continúa siendo uno de los últimos grandes misterios del planeta. Un lugar donde el hombre descubre cosas nuevas constantemente, pero donde también aprende algo importante. Nunca tendremos el control absoluto de todo. Algo parecido ocurrió el 5 de febrero cerca de las costas de Tenerife, cuando un buzo encontró a una extraña criatura que normalmente habita en las profundidades más oscuras del océano. Un pez rape hembra. Este depredador marino, famoso por la luz que sobresale de su cabeza y sus dientes afilados como agujas, apareció inesperadamente cerca de la superficie, dejando impactados a quienes lo observaron. Los científicos saben que estos animales viven en zonas donde prácticamente no existe la luz. Por eso muchos comenzaron a preguntarse qué pudo obligarlo a subir desde las profundidades. Y aunque el océano sigue guardando misterios imposibles de comprender del todo, también nos recuerda algo importante. La creación es mucho más grande de lo que el ser humano imagina. A veces creemos que lo conocemos todo, pero cada nuevo descubrimiento demuestra que todavía hay secretos ocultos que solo Dios comprende por completo. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer más criaturas extrañas cerca de la superficie, aumentando las teorías sobre lo que podría estar ocurriendo en el fondo del mar. Uno de los videos que más llamó la atención en internet mostraba una gigantesca figura parecida a una tortuga desplazándose lentamente bajo el agua. Su caparazón parecía tan enorme y cubierto de textura que casi se confundía con el paisaje marino. El movimiento era lento, pesado y extrañamente tranquilo, como si aquella criatura llevara siglos habitando las profundidades. Muchas personas relacionaron el avistamiento con antiguas leyendas sobre tortugas gigantes que representaban equilibrio y creación. Algunos creen que podría tratarse de un animal marino desconocido. Otros piensan que es algo mucho más misterioso. Y es curioso cómo, desde tiempos antiguos, el ser humano siempre ha buscado respuestas sobre aquello que no entiende. Tal vez porque dentro de nosotros existe una necesidad natural de encontrar propósito, de descubrir quién puso orden en un mundo tan inmenso y complejo. En Sudáfrica, cerca del Cabo de Buena Esperanza, un grupo de jóvenes pescadores vivió un momento aterrador mientras intentaban sacar un pez del agua. De repente, un gigantesco tiburón blanco emergió violentamente y arrancó el anzuelo de un solo movimiento. Sin embargo, lo más extraño vino después. En lugar de sumergirse normalmente, el tiburón comenzó a alejarse completamente invertido, nadando boca arriba hasta desaparecer bajo el océano. Los pescadores quedaron paralizados al ver algo tan inusual. Un habitante local aseguró que era el tiburón blanco más grande que había visto en muchísimo tiempo. El mar tiene formas sorprendentes de recordarnos lo pequeños que somos. Por más tecnología que exista, aún hay criaturas capaces de hacernos sentir vulnerables. Y quizá esa sensación de pequeñez también debería acercarnos más a Dios, porque cuando el ser humano comprende sus límites, comienza a valorar más la grandeza del Creador. Durante una expedición científica cerca de Brasil, investigadores encontraron un extraño pez flotando en la superficie. Medía casi 2 metros y pesaba más de 36 kilos, pero su apariencia desconcertó completamente al equipo. No tenía escamas, sus dientes eran diminutos y su cuerpo estaba lleno de una sustancia grasosa que lo hacía imposible de consumir. Nadie sabía exactamente qué era. Los científicos conservaron el espécimen para estudiarlo con más detalle, esperando descubrir qué secretos escondía sobre las profundidades marinas. El océano sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta, y cada descubrimiento parece abrir nuevas preguntas. Quizá por eso muchas personas sienten fascinación por lo desconocido. Existe algo dentro del corazón humano que siempre busca respuestas más profundas, algo que ninguna ciencia puede llenar completamente. También hubo un hallazgo impresionante protagonizado por una enorme langosta, descubierta por un aventurero mientras practicaba buceo libre. El animal tenía una pinza más grande que el propio pie del explorador y estaba atrapado entre redes de pesca. Después de liberarla cuidadosamente, quedó impactado por su tamaño y estado físico. Creía que aquella criatura podía tener más de 100 años de vida. Pensar en un animal sobreviviendo durante tanto tiempo bajo el mar hace reflexionar sobre lo frágil y corta que puede ser la vida humana. A veces vivimos tan rápido que olvidamos detenernos a agradecer por cada día, por cada oportunidad y por cada instante que Dios nos permite vivir.
En Japón, unos buzos lograron grabar a un calamar gigante de aproximadamente 2,5 metros emergiendo cerca de la superficie. Este tipo de criaturas normalmente permanece en las profundidades extremas, por lo que su aparición causó un enorme impacto. Algunos expertos creen que pudo subir debido a enfermedades, corrientes marinas o cambios ambientales. Otros piensan que buscaba alimento mientras escapaba de depredadores aún más peligrosos, como los cachalotes. Resulta impresionante imaginar cuántas batallas silenciosas ocurren bajo el océano sin que nadie las vea. En Filipinas, habitantes de una playa encontraron una gigantesca criatura marina arrastrada por las olas. Su cuerpo era tan enorme como un avión de combate, aunque ya estaba demasiado descompuesto para identificarlo con claridad. Las autoridades pensaron que probablemente se trataba de una ballena, pero nunca pudieron determinar exactamente qué especie era. El hallazgo alimentó toda clase de teorías y misterios. Algo similar ocurrió en el río Amazonas, donde pescadores aseguraron haber capturado una criatura enorme con dientes gigantescos y aspecto aterrador durante una noche de pesca. Tras varias horas luchando contra ella, decidieron liberarla por temor al peligro que representaba. Solo quedó una fotografía borrosa que hasta hoy sigue generando preguntas. El ser humano siempre ha sentido temor hacia aquello que no puede controlar, pero también es cierto que muchas veces el miedo desaparece cuando aprendemos a confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas. Otra experiencia extraña ocurrió cuando un hombre encontró enormes cantidades de peces muertos flotando en el agua. Pensó que se trataba de contaminación o algas, hasta que apareció una criatura desconocida alimentándose de los cuerpos. Su piel parecía la de un cocodrilo. Su cuerpo era alargado como una serpiente y su boca tenía forma de pico afilado. El pescador quedó completamente impactado, y aunque Internet rápidamente se llenó de teorías, la realidad es que el océano todavía guarda criaturas difíciles de explicar. En Indonesia, algunos pescadores todavía utilizan métodos tradicionales para capturar tiburones gigantes. Utilizan enormes líneas de nylon con múltiples anzuelos y carnada, esperando durante horas en mar abierto hasta que uno de esos colosos muerde el anzuelo. Algunos ejemplares alcanzan hasta 5 metros de largo y requieren un enorme esfuerzo para ser llevados a tierra. Mientras tanto, en Australia, un grupo de pescadores logró capturar una raya gigante venenosa del tamaño de un automóvil después de una larga batalla en el río Mersey, Tasmania. La fuerza de la criatura era tan impresionante que casi destruye el equipo de pesca. Finalmente, tras observarla y estudiarla, decidieron devolverla al agua. A veces, el ser humano cree que todo existe únicamente para ser dominado, pero la naturaleza también merece respeto. Después de todo, la Biblia enseña que la creación refleja parte de la grandeza de Dios y que debemos cuidarla, no destruirla. Un pescador en Florida vivió una experiencia inolvidable mientras navegaba en kayak. Lo que parecía una salida normal terminó convirtiéndose en una batalla contra un gigantesco mero, que incluso rompió su caña de pescar. El pez medía más de 2 metros de largo, tenía una circunferencia cercana al metro con 80 centímetros y pesaba alrededor de 250 kilos. Aún así, después de fotografiarlo, decidió devolverlo al océano porque era una especie protegida. En tiempos donde muchas personas solo buscan presumir o aprovecharse de todo, todavía existen quienes entienden el valor de respetar la vida. Internet también explotó con un extraño video donde aparecía una criatura cuyo cuerpo parecía humano en la parte superior, pero con una cola similar a la de un pez. Muchos comenzaron a decir que se trataba de una sirena real, aunque probablemente exista una explicación lógica. Las imágenes despertaron la imaginación de millones de personas, y quizá eso demuestra algo importante. El ser humano nunca deja de maravillarse. Fuimos creados con la capacidad de asombrarnos, de sentir curiosidad y de buscar significado en aquello que vemos. En Maine apareció un tiburón peregrino de casi 8 metros arrastrado a la orilla. Las autoridades realizaron estudios genéticos y análisis para intentar descubrir qué había ocurrido, pero los resultados nunca fueron revelados públicamente. En el Amazonas, otro pescador aseguró haber sacado una criatura gigantesca, parecida a una anguila del tamaño de un pequeño cocodrilo. Algunos incluso relacionaron el hallazgo con leyendas antiguas como la del monstruo del lago Ness. Y aunque muchas historias puedan parecer exageradas, el océano sigue siendo un lugar donde la realidad a veces supera a la ficción. Años atrás, un pescador encontró una gigantesca extremidad parecida a la pinza de un cangrejo. Su tamaño era tan absurdo que parecía imposible que perteneciera a un animal real. Las historias sobre monstruos marinos volvieron a surgir inmediatamente.
Algo parecido ocurrió en Singapur, cuando un extraño ser con cola larga y bigotes fue grabado moviéndose en un río. Los expertos no pudieron identificarlo completamente y el misterio quedó sin resolver. En ocasiones, el ser humano busca respuestas desesperadamente, pero no todo puede ser entendido de inmediato. Durante un paseo en bote, una mujer descubrió una extraña criatura marina con textura rugosa y una parte inferior completamente plana. Más tarde supo que se trataba de un pepino de mar conocido como pepino piña. Aunque parecía algo salido de otro planeta, era una criatura completamente real. Y es impresionante pensar cuántas formas de vida existen ocultas bajo el agua. La diversidad de la creación muestra un nivel de diseño y detalle tan inmenso que muchos terminan preguntándose cómo algo así podría existir por simple casualidad. En otro caso sorprendente, pescadores capturaron accidentalmente un pez sierra de más de 3 metros que tenía unos lentes de natación infantiles atorados alrededor de la cabeza. Por fortuna lograron quitárselos antes de liberarlo nuevamente. El incidente sirvió para recordar cuánto daño puede causar la basura humana en los océanos. A veces, el ser humano busca conquistar el mundo, pero ni siquiera ha aprendido a cuidarlo correctamente. Finalmente, tras fuertes lluvias, un habitante de una isla aseguró haber encontrado lo que describió como un bebé dragón. El extraño cuerpo llamó tanto la atención que científicos intentaron investigarlo, pero cuando llegaron ya estaba demasiado descompuesto para analizarlo. Y así, una vez más, el misterio quedó abierto. El océano, los ríos y las profundidades continúan escondiendo secretos que probablemente jamás entenderemos del todo. Pero quizá el misterio más grande no es lo que habita bajo el agua, sino cómo, en medio de un universo tan inmenso y desconocido, Dios sigue mirando al ser humano con amor, propósito y misericordia.